vidrios, los cuales resisten impactos de bala, que era lo que había dicho alguno de sus compañeros. Impactos de bala, impactos de ataques como golpes con algún tipo de mecanismo, o varas o fierros, etcétera, ¿no? Entonces también para eso sirve el vidrio de seguridad. Bien, rápidamente vamos a ver cómo es que se calcula el espesor del vidrio en función de la velocidad o la presión del viento. ¿Ok? La norma nos dice que cuando vayamos a determinar el espesor del vidrio, lo primero que tenemos que calcular es la velocidad de diseño. Y la velocidad de diseño, ¿cómo se calcula? Es igual a la velocidad que nos indican, o la velocidad medida a 10 metros de altura de un terreno, por un coeficiente de corrección sigma, ¿no? Entonces, el coeficiente de corrección se va a sacar en función de las diferentes alturas que vaya a tener mi edificio. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio a 20 metros y este edificio va a estar situado frente al mar, o a zonas rurales, o a espacios abiertos sin obstáculos topográficos, voy a elegir una categoría A, ¿no? Por ejemplo, 1.06 para 20 metros. Si mi edificio está situado en una zona suburbana con edificios de baja altura, los edificios que están en esa zona suburbana más o menos están en 10 metros, es una categoría B y más o menos el coeficiente es 0,97 para 20, ¿no? Para 80 será 1,14 y así. Para categoría C, zonas urbanas con edificios de altura, ya son edificios con más altura, ¿no? Entonces, para este coeficiente será 0,88. Entonces, imaginemos que el edificio va a estar frente al mar. Entonces, yo voy a elegir un coeficiente 1.06 y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si a mí me dicen tu velocidad de diseño es 100, 100 por 1.06, ¿cuánto será? Será 106 kilómetros por hora, ¿no? Ese es un ejemplo que podríamos citar, ¿no? Entonces, ya multiplicando la velocidad por el factor de corrección, ya obtendríamos nuestra velocidad de diseño. ¿Qué vamos a hacer con esta velocidad de diseño? La vamos a llevar a la fórmula de la presión. La presión se va a calcular por esta ecuación 0.005 por C, que es un factor de forma, y por VH al cuadrado, que es la velocidad de diseño, que ya lo hemos calculado, ¿no? Para este caso expresamente les dije 106 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es el coeficiente de forma C o el factor de forma? Ese factor lo da esta tabla, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que, por ejemplo, si yo voy a elegir una superficie vertical de edificios y esta superficie vertical de edificios está situada en barlovento, ¿qué quiere decir barlovento? Que los vientos van a dar directamente en el edificio, ¿no? Y sotavento quiere decir que los vientos no son directamente, no impactan directamente en el edificio. Entonces eso es lo que quiere decir barlovento y sotavento. ¿Ok? Lo que dice acá la tabla. El barlovento nos dice que cuando los vientos impactan directamente, el coeficiente de forma va a ser 0,8 y en sotaventos menos 0,6. Cuando vamos a hallar las presiones, los signos no van a ser importantes, van a ser despreciables porque esto nada más nos está indicando la dirección del viento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les dijera calcular la presión del viento, en barlovento ustedes van a coger el 0,8. Y si les dijera calcular el espesor del vidrio con una presión de viento en sotavento, van a elegir el 0,6, ¿no? Entonces, supongamos que yo les pido el 0,8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 0.005 por el coeficiente de forma, que va a ser 0.8 en barlovento, y la velocidad de diseño, que nos ha salido 106 al cuadrado. Nos da una presión de 44.94 kilómetros por metro cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos la presión. Ahora nos vamos a ir aquí a este ábaco que lo han presentado por allí, ¿no? En este ábaco nos dice cómo vamos a ingresar a este ábaco con la presión de diseño del viento
y con la superficie del vidrio, ¿ok? Pero esta presión que me dan en el abaco me dice que está en newton por metro cuadrado, y la fórmula lo que me da o lo que me brinda es kilogramo por metro cuadrado. Entonces yo tengo que hacer una transformación de kilogramo por metro cuadrado a newton por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a multiplicar el resultado por 9.8055, que es la equivalencia de kilogramo por metro cuadrado a newton por metro cuadrado. Y me sale 440.67. Si ubicamos, más o menos nos va a salir algo por aquí, ¿no? Que es realmente poco, ¿no? Debido a que la presión del viento que hemos tomado ha sido muy pequeña, ¿no? Pero hay otros problemas en los que la presión va a ser ya más alta, ¿ok? Entonces, supongamos que la superficie del vidrio va a ser 3 metros cuadrados, ¿no? Esto va a depender de los datos que les brinden en el problema, pueden ser 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 3 metros, 10 metros cuadrados, dependiendo de lo que yo quiera colocar en mi fachada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que es 3 metros cuadrados y la presión es 400, más o menos cuando intercepte 3 con 400 me va a dar aquí, ¿no? En esta franja verde. Vemos que el ábaco tiene franjas verdes y franjas grises, ¿no? Y cada franja representa un espesor del vidrio. 19, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4 y 3. Okay, entonces, si yo tengo esta franja que me está dando aquí, el punto entre la superficie del vidrio y la presión, voy a ir a la franja y me va a salir, pues no hay espesor aquí, ¿no? Entonces, para cuando hacemos cualquier diseño, siempre se tiene que elegir el inmediatamente superior, es decir, 4 milímetros. Entonces, para el ejemplo que yo les he dado, sería un espesor de 4 milímetros. Y eso sería todo, ¿no? Ya obtuvimos el espesor para esa presión de viento. Ok, entonces no sé si hasta allí hay alguna consulta o duda sobre cómo hallar el espesor del viento. Si está todo claro, de todas maneras les voy a adjuntar alguna práctica para que puedan realizar estos ejercicios, y si tienen alguna consulta ya me la van haciendo. Ok, vamos a adjuntarlo aquí. ¿Qué semana le estoy poniendo? En la semana 12, que es la que no tienen nada esa semana. Sí, en la semana 12 es el tema, según el sílabo, ¿no? Sí, en la semana 12 es el vidrio, ¿no? Que es lo que debían haber estudiado. Bien, entonces les voy a adjuntar la práctica, y si tienen alguna duda o consulta me la hacen llegar, ¿no? Hay algunas situaciones en las cuales yo he puesto en la práctica que, por ejemplo, les he dado una altura de 15, ¿no? Entonces, para una altura de 15, lo que tienen que hacer es extrapolar, ¿no?, estos datos. ¿Sí saben cómo se hace la interpolación, perdón? Extrapolación es cuando es un dato superior, ¿no? 160, por ejemplo. ¿No? Intrapolación es cuando se hace dentro de estos valores. Por ejemplo, si les digo 15, va a decir, si 10 equivale a 1 y 20 equivale a 1.06, por ejemplo, si les digo 18 metros, ¿cuánto equivale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar estos extremos. Sería 20 menos 10 es equivalente a 1.06 menos 1. Y por otro lado, este de acá, 20 menos 18 es equivalente a 1.06 menos x. Entonces, a partir de esto ya formulo la ecuación. 20 menos 10, 10 le voy a poner de frente 10 por 1.06 menos x, y esto es igual a 20 menos 18, 2,
por 1.06 menos 1 sería 0.06, ¿no? Entonces ya puedo hallar X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Así se hace cuando no les doy el dato exacto, ¿no? Pero a veces hay problemas que tienen 20 o tienen 80, entonces ya pueden coger directamente los valores. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta o duda que les haya quedado sobre la resolución de estos ejercicios? Lo voy a subir esto de acá a la semana 12, pero recuerden que esto está en la norma, en la E040. ¿Ok? Chicos, ¿dudas o consultas? ¿Ninguna? Ninguna, Miss. Con respecto a la evaluación final, los temas que van a venir de todo el ciclo, o No, lo que sé es que la ingeniera les tomó hasta la semana 11, ¿correcto? O 10.